¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto, ya de viernes. La reforma al Poder Judicial entró en vigor en marzo pasado y en palabras del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, es la reforma más trascendental al Poder Judicial desde 1994. La reforma en efecto era necesaria y contiene puntos positivos como el combate a la corrupción, el combate al nepotismo y al acoso sexual en el Poder Judicial, así como la profesionalización del servicio de carrera judicial, entre otros puntos. Sin embargo, la aprobación de las leyes secundarias de esta reforma han causado polémica, y en específico la aprobación de un artículo transitorio que, en palabras de expertos constitucionales, tiene riesgos de retrocesos autoritarios y de daño a la Constitución. Ayer la Cámara de Diputados aprobó el artículo transitorio por medio del cual extiende por 2 años el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Corte, así como el de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Esta noche converso con 4 personas expertas en constitucionalismo y en derecho para analizar los puntos y contrapuntos de la reforma judicial, así como también la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la llamada Ley Gertz, que también la han mencionado como un retroceso. Quédate con nosotros que vamos a discutir estos temas esta noche. Esto es Punto y Contrapunto de viernes. La Cámara de Diputados aprobó este jueves el dictamen con el que se crean las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial y con ello la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. Una ampliación apoyada por el presidente López Obrador, quien señaló que la presencia del ministro Saldívar garantiza el éxito de la ejecución de la reforma al Poder Judicial. Pero el ministro presidente dijo hoy que ejercerá el cargo para el periodo para el que fue electo. En un comunicado publicado esta mañana, Saldívar agradeció la aprobación del dictamen por el que se crea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial, y dijo que seguirá defendiendo la autonomía del Poder Judicial de la Federación, así lo dijo. La semana pasada el Senado de la República, al votar las leyes secundarias de la reforma judicial de último minuto, el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, incluyó un artículo transitorio para ampliar el mandato del presidente Saldívar, del presidente de la Suprema Corte, hasta el año 2024, así como el de los consejeros de la Judicatura Federal hasta el 2026. Y estos son los temas por los cuales ha habido tanta polémica. Bueno, para discutir estos temas tan polémicos, hoy nos acompaña Tito Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Finalmente nos hace tenerte en Punto y Contrapunto. ¿Cómo estás? Todo bien, Genaro. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Está con nosotros también Julia Álvarez y Casa, abogada y activista de derechos humanos. También tenía muchas ganas de que estuvieras con nosotros. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Genaro. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Bienvenida. Jorge Peniche, amigo de este espacio, ya lo conoces, abogado y cofundador de Justicia Transicional en México. ¿Cómo estás? Bien, Genaro. Hola. ¿Cómo andas? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y María José Cancino también regresa a este espacio, abogada constitucionalista. ¿Cómo estás, María José? Hola, muy bien, Genaro. Muchas gracias por el espacio. Al contrario. Tito, me quedo contigo. Tú le has dado mucho seguimiento a toda esta reforma al Poder Judicial. Evidentemente, pues no todo es sombras. Evidentemente la reforma sí era necesaria, sí es una reforma que algunos constitucionalistas han destacado los puntos positivos, pero que lamentablemente por esta aprobación del transitorio y en la manera en la que fue aprobado, pues básicamente se llevó todo lo bueno que se había hablado sobre la reforma, ¿no? ¿Realmente es tan peligroso este transitorio? Y no nada más por el ministro presidente, sino por el Consejo de la Judicatura. Sí, a pregunta expresa yo te lo digo, Genaro, sí, y la verdad que es triste, o por lo menos bastante desalentador, que desde hace más de un año, de hecho justo de varias semanas antes de que se viniera la pandemia y el primer encierro, esta reforma al Poder Judicial implica cambios positivos, cambios que hay que discutir más, y cambios que veremos si las leyes secundarias pueden funcionar mejor. Lo que estuvimos discutiendo, haciendo foros, análisis, publicaciones y demás, ese trabajo a lo largo de un año parecería que con esta trampa, porque hay que decirlo, hasta el ministro presidente Saldívar agarró esta trampa al ministro presidente Saldívar, agarró desprevenido, mancha por completo un proceso muy técnico, un proceso de mucho trabajo, de mucha divulgación y pedagogía, que al final ayer, y eso es lo más preocupante, hay que decirlo de manera clara,
diputado, ni de oposición, ni del partido en turno, se centró en la discusión de los aspectos sustantivos de la reforma. Todo fue en la ampliación del mandato del ministro presidente y de los 3 consejeros de la Judicatura. Entonces, de verdad, resulta desalentador y bastante peligroso que el trabajo venido construyendo desde hace un año, de la noche a la mañana se haya tirado por la borda. Hay quien dice, Julia, que es un regalo podrido al ministro presidente, que en efecto hace que se quite la atención de los puntos positivos de la reforma del Poder Judicial, y hay también hay muchas lecturas, ¿no? Todo el tema también de todos los partidos de oposición, como Movimiento Ciudadano, que votó también a favor de este tema, igual con la ley Gertz, pero más adelante hablaremos de ese otro. ¿Tú qué destacarías de todo lo que hemos visto esta semana en torno a la aprobación del transitorio, la extensión del mandato del mismo Saldívar, la respuesta de Saldívar? ¿Por dónde quieres entrarle? Mira, pues yo empiezo diciendo tal vez algo muy polémico, pero yo estoy, digamos, un análisis integral de lo que significa la reforma, el contexto actual en el que estamos. Yo creo que sin duda no podemos hablar de esta polémica sin centrarnos y sin ubicar el momento histórico en el que nos encontramos. Entonces, yo creo que concuerdo con Tito en que la extensión del mandato, el transitorio tal, fue una distracción, que yo creo que no es lo central que contempla esta reforma judicial, pero yo creo que es es una decisión cruda pero necesaria, porque yo creo que es muy importante, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel, y concuerdo en esta ocasión absolutamente con él, yo creo que es muy importante que este personaje, que es el creador ideológico de esta reforma, encabece la transformación en el Poder Judicial que tanto hace falta. Y yo creo que sí cambia muchísimo, y los abogados y las abogadas a veces pecamos de eso, de creer que nuestro mundo jurídico es únicamente un mundo técnico, donde no importa quién sea el juzgador y que nada más teniendo las leyes ahí y digamos en este caso la reforma judicial, pues se va a implementar. Y yo creo que para nada es cierto. Ya lo decía el presidente en una de las mañaneras, que de no implementarse por una persona que esté convencida de generar la transformación en el Poder Judicial, posiblemente esta reforma tan necesaria, que se homologa un poco en el sentir nacional, en la necesidad del país de hacer una transformación radical, pues se quedaría en letra muerta, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cosa tan grave como se está planteando. Yo creo que es una cosa necesaria para que en efecto esta reforma judicial, que es de lo que deberíamos estar hablando, se haga finalmente una realidad. A ver, concuerdo contigo, en efecto, ha sido una especie, en muchos sentidos, una especie de cortina de humo, pero una cortina de humo muy polémica y llamativa y ruidosa y apestosa, dirían algunos, Jorge, porque en efecto nos estamos concentrando, en lugar de hablar de los puntos sustantivos de la reforma al Poder Judicial, estamos en el tema de si debe o no el ministro presidente quedarse, si es, como dice Julia, la persona que solo él podría, digamos, como ha dicho el presidente López Obrador, instrumentar la reforma. Yo estoy seguro que tú tienes contrapuntos a lo que decía Julia, te escucho. Sí, o sea, digamos, yo iniciaría diciendo que ayer fue probablemente el día más trascendental en materia de administración y procuración de justicia en los próximos 10, 15 años, ¿no? Y creo que sí debemos enfocarnos en el tema estructural. Discrepo con Julia de que no es tan grave. Creo que podemos coincidir en que la norma es incondicional. De hecho, mi lectura es un poco distinta en cuanto a la interpretación. Yo lo leo como que lo dejan únicamente como presidente del Consejo de la Judicatura, no como presidente de la Corte. Sea la lectura que sea, al estar debajo de la Constitución, me parece que es evidente y abierta la inconstitucionalidad. Yo juzgaría estas dos normas, este paquete de reformas, administración y procuración de justicia, fiscalía, en qué impacto tienen en acceso a la justicia y de qué manera se disciplina el poder a través de las normas, ¿no? Porque creemos los cuatro, que el derecho sirve para disciplinar al poder, ¿no? Yo en lo que sí coincido con Julia es que al perdernos en esta discusión técnica, creo que sí hay un problema de comunicación de a quién le estamos hablando, cómo estamos transmitiendo la importancia del Estado de Derecho. A veces incluso veo en Twitter que es un mundo aparte y que no representa para nada al grueso de la población, diciendo es que son unos ignorantes, es que no saben lo que están haciendo. Me parece que saben muy bien lo que están haciendo
en la llamada cuarta transformación, ¿no? Y me preocupa mucho más que sepan que lo estén haciendo y de todas maneras lo estén haciendo de esta manera. Hay quien trataba de ver ciertos comparativos con la reforma del 94. A mí me preocupa muchísimo por dos cuestiones. La primera es que en el 94, para dejar a los ministros, se hizo esta reforma en la propia Constitución, lo cual salvaba una disparidad jerárquica entre normas. Y en segundo lugar, y creo que esto es más importante, se pasó por la aduana de construir acuerdos entre las distintas fuerzas parlamentarias. Esto no fue así en el presente caso, y lo cual, insisto, me parece preocupante, y me parece que es abiertamente inconstitucional, pero sí no perdería de vista que lo que debemos estar hablando es a cuántas personas va a beneficiar en materia de acceso a la justicia lo que se aprobó ayer en los dos grandes temas, procuración y administración de justicia. Y yo coincido contigo, y por eso el siguiente bloque nos vamos a tratar de enfocar un poco más en los vicios, en las virtudes y vicios, si quieren, también de la reforma, pero sí mediáticamente ha sido, María José, el tema, la discusión se ha centrado en esta extensión del mandato del ministro presidente, en si primero guardó silencio, en si el comunicado. Yo entiendo que los ministros de la Corte pues no se pueden pronunciar sobre un proceso legislativo, y también entiendo que me parece que hasta que no llegue el proyecto, hay una sentencia a la Suprema Corte, es cuando ellos pueden empezar a emitir, ¿no? Pero ahora sí hay una respuesta del ministro presidente en donde dice, yo me quedo hasta el periodo en el que fui electo. Dice Jorge que él entiende que la extensión que podría quedarse como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Coincides con esto? Bueno, yo principalmente quisiera decir que en cuanto a la reforma que se está dando de la ampliación del mandato de la presidencia del ministro Saldívar, yo sí valoro y destaco que fue una respuesta en su momento y adecuada. ¿Por qué? Porque anteriormente él se expresó y dijo, yo no voy a decir nada hasta que se apruebe la ley. Vino un comunicado por parte del Consejo de la Judicatura en el mismo sentido, y vino un comunicado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes fueron quienes realmente hicieron esta reforma, ¿no? Entonces dijeron, yo no conozco de esto, hasta que se apruebe, para no violar el debido proceso legislativo, no me voy a pronunciar sobre esto. Yo leí hoy el comunicado y se me hace limitado, pero correcto. Y hay que entender, como tú decías, que es quien va a resolver en su momento una acción de inconstitucionalidad. Yo creo que no lo dejó fuera de, porque dijo que él se iba a acatar a la Constitución, ¿no? En este caso, yo coincido con Jorge, es una norma inconstitucional. No se me hace la medida correcta. Entiendo a López Obrador, nuestro presidente, en el sentido de por qué lo está implementando, pero la técnica que se está utilizando para implementarlo no es la adecuada. Yo considero que no se debe saltar la ley suprema, y mucho menos en una institución que es la institución de impartición de justicia y que ve acciones de inconstitucionalidad, porque entonces no se le da la certeza necesaria a dicha institución. En otro caso, yo también no veo una preocupación de la oposición por la autonomía de esta institución como es la Suprema Corte, porque creo que en reiteradas veces se ha pronunciado y ha sido muy autónoma, como el conceder amparos en cosas de Tren Maya, en temas de infraestructura que se le han amparado al presidente López Obrador. Claro, no ha sido la misma Suprema Corte muchas veces, pero son magistrados y jueces que pertenecen al Poder Judicial. Entonces yo sí creo que tenemos un Poder Judicial autónomo, que no es un tema de preocupación en este momento, que no se hizo con la técnica que se tenía que hacer, porque se tuvo que haber una reforma constitucional del artículo 97, pero que el posicionamiento se entiende que el objetivo principal es llevar a cabo la reforma judicial. Y sí lo veo en ese sentido, porque quien lo hizo pues fue el ministro presidente, claro, con demás, pero él es la persona que sabe realmente cómo transformarla, y entiendo que la preocupación que tiene López Obrador es que se lleve a cabo, ¿no? Porque ese es el fin, y no nos pongamos solo en una parte. Déjame cerrar contigo, Tito, porque tenemos que ir a una pausa y después regresar al bloque sobre la discusión de la reforma en sí. Pero ¿con qué te quedas de esta discusión? Y una pregunta, porque muchos han hablado de si esta extensión del mandato del ministro presidente vulnera la autonomía de la Corte o no. Hay quien ha dicho incluso que podría ser, Aguilar Camín ha dicho que es una tiranía constitucional. ¿Cómo lo ves? No, a ver, yo les he sido muy claro. Ni es una tiranía constitucional, ni en mi consideración es un golpe de Estado judicial. Esto es retórica que se usa de manera bastante alegre y que yo creo que vale la pena criticar y denunciar. Lo que sí me parece, y aquí también concuerdo con Julia, qué bueno que estamos en un momento histórico, qué bueno que hay condiciones
qué bueno que tienen mayoría en ambas cámaras Morena. Lo que pasa, no creo que sea un tema técnico ni abogadil, creo que es un tema de legalidad y de presumirse como verdaderos actores que respetan el Estado de Derecho. Si respetan las reglas, deberían de saber que así no se hace. Un año para discutir esto, que si se quiere ampliar el mandato de Saldívar o de cualquier persona, están en su derecho, pero que sea por los causos adecuados. O sea, a mí esta justificación me parece inmoral, me parece de una falta de ética que los equipara a lo que tanto criticaron. Y en ese sentido, me parece que la reforma judicial tiene ciertos aspectos que van a resultar bastante controvertidos si solo son guiados por Saldívar. ¿Qué pasa el día que mañana Saldívar se acaba? ¿A poco en 2 años lo va a implementar? Claro. Que no hay nadie más que tenga las capacidades que él tiene. Cuando Andrés Manuel ha puesto a 3 ministros de la Corte y en diciembre va a Y poner pondrá un cuarto. Listo. A mí me parece de una falta de moral brutal. Bien. Déjame hacer una pausa y regresamos justo con estos puntos, mencionados tus puntos polémicos de la reforma judicial, pero nos vamos a dedicar en el siguiente bloque precisamente a hablar sobre esta reforma al Poder Judicial que fue aprobada y ha sido la más amplia desde 1994. Promete justicia plena, fortalecer a la Suprema Corte de Justicia y combatir la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual al interior del Poder Judicial. ¿Cómo ven esta reforma? Ahora sí, las y los panelistas de esta noche. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el segundo bloque de la noche. En febrero del 2020, el presidente López Obrador hizo suya la propuesta de reforma al Poder Judicial elaborada por el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Una reforma que ha definido como de gran calado y que busca acabar con la corrupción, el nepotismo y sobre todo busca un mayor y mejor acceso a la justicia. Veamos el contexto. La iniciativa de reforma al Poder Judicial fue presentada en febrero de 2020 y entró en vigor el pasado 12 de marzo. Desde 1994 no se había propuesto una reforma tan amplia. Su ejecución implica cambios a 7 artículos constitucionales, la creación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de una ley de carrera judicial. Durante su presentación, el ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que la reforma busca avanzar hacia una justicia plena. Propone fortalecer el rol de la Suprema Corte como tribunal constitucional, es decir, ya no emitirá jurisprudencias sino precedentes. Cuando una sentencia cuente con al menos 8 votos de los magistrados, será considerada precedente y la doctrina que genere guiará el trabajo de los órganos jurisdiccionales del resto del país. Cuando alguna de las salas del máximo tribunal apruebe una sentencia por 4 votos, también se crearán precedentes de cumplimiento obligatorio. Además, cuando la Corte resuelva que una norma o un artículo es inconstitucional, la autoridad emisora tendrá 90 días naturales para modificarla. La reforma también establece lineamientos para combatir la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual al interior del Poder Judicial. Plantea limitar la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados, la creación de una escuela judicial y el desarrollo de un sistema de carrera judicial donde deberá aplicarse el principio de paridad. Fortalece también el Instituto Federal de la Defensoría Pública, implementando un sistema de carrera y ampliando los servicios que ofrece. Punto y contrapunto. Julia, empiezo contigo ahora. Decía Jorge en el bloque pasado que tal vez ayer fue el día más importante para temas de justicia, a lo mejor lo que va de la década, a lo mejor lo que va nada más de este sexenio, pero ¿qué otros puntos destacarías tú respecto a la reforma al Poder Judicial, de los que ya escuchamos en la cápsula, que me parecían algunos o la mayoría eran virtudes? Si quieres destacar algunos problemas también adelante, pero ¿qué ves tú trascendental, digamos, de esta reforma? Sí, bueno, antes de eso, rápidamente, solo del bloque anterior, quería decir para terminar que yo creo que hay que ubicar la trascendencia, que además tiene que ver con este bloque también, la trascendencia de esta reforma, que como ya bien se decía, es de las más importantes, o la más importante casi en los últimos casi 20 años. Entonces yo creo que hay que ubicar que no ha habido una reforma que moviera tanto a las élites judiciales como esta. Hay que ubicar que justamente la reforma de Salinas lo que creó fueron élites de familias que controlan el Poder Judicial. Hay que decirlo con sus palabras, el Poder Judicial es un poder conservador.
Y yo creo que un poco la naturaleza misma de nuestra profesión y de nuestro gremio es justo ese. El derecho tiende a conservar el statu quo y un poco las leyes eso generan, porque conservan un estado. Entonces, realmente a los y las abogadas y a todo el gremio que implica jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, nos cuesta mucho trabajo la transformación. Entonces yo creo que sí es importantísimo y sí quiero, no me quiero ir a medias tintas, sí lo quiero dejar muy, muy claro porque entiendo que discrepo con los compañeros que están en este foro. Yo creo que sí es importantísimo que el ministro Saldívar, y no que cualquier ministro, como lo decía Tito, encabece esta reforma. ¿Por qué? Porque el ministro encabece, digamos, la reforma con la posibilidad de la extensión de mandato, porque solo así se podría realmente implementar la reforma, porque el ministro Saldívar ha demostrado con hechos a lo largo de su mandato en la presidencia y como ministro de la Corte que tiene una visión realmente transformadora, aunque no concuerdo absolutamente con todo lo que dice y hace, pero yo creo que ha hecho cambios trascendentales en la Corte y en el Poder Judicial. Entonces yo creo que por eso es importante que él encabece este proceso de transformación en el Poder Judicial. Y esto me lleva ahora a la pregunta explícita que haces sobre este bloque. Uno de los puntos que más se han destacado de la reforma y que el ministro Saldívar más ha puesto el dedo sobre el renglón es el tema de los defensores de oficio. Bueno, quisiera destacar dos puntos. Sí. El tema de la defensoría de oficio, que como sabemos, pues lo que él está planteando, lo que el ministro y la reforma está planteando, es crear perfiles de defensores de oficios que en efecto respondan más a las inquietudes. Él ha dicho en múltiples foros que respondan a las inquietudes del pueblo, que realmente atiendan las necesidades del pueblo. Y yo creo que esto es fundamental, porque muchas veces los defensores de oficio que justamente representan a las personas más pobres que no tienen para pagar un defensor privado, pues se tiene que crear un perfil que realmente atienda las necesidades de la gente pobre, que normalmente son pues quienes se encuentran, digamos, de tope con este problema. Por último, solo para no acaparar la palabra, yo creo que también el tema del nepotismo. El ministro Saldívar ha hecho importantes cambios incluso antes de la reforma judicial dentro del Poder Judicial, justamente para romper con estas redes familiares que tienen cooptado al Poder Judicial. Y cuando decimos redes familiares y élites de familia judicial, lo decimos en serio. O sea, son ministros, magistrados que tienen hermanos, primos por todos lados y que ellos controlan el Poder Judicial y al gremio. Bien, le toca el turno a Jorge, pero vi a Tito diciendo que no. Entonces creo que estaba reaccionando a lo que estás mencionando, Julia. Entonces, contrapuntos, voy contigo, Tito. A ver, dos momentos de esta participación. La reforma es tan grande, tan amplia, que no bastan 2 años. Julia, yo respeto muchísimo al ministro Saldívar, me parece una persona de primera, muchas de sus sentencias las hemos puesto como ejemplo. Todo bien, pero hablar de que en 2 años es necesario que él sea el indicado para llevarlo a cabo, a mí me parece de verdad desproporcionado, ¿no? Y respecto a lo del nepotismo y los defensores de oficio, que claramente en la reforma constitucional es una de las virtudes, lo escribimos, lo hemos explayado y demás tal, hay que ver las leyes secundarias. Y eso es mi problema y ese es el enojo. Julia, en cuestión de nepotismo se hace un padrón. ¿Sí? Un padrón que no tiene mayores consecuencias. Vimos, volvimos, preguntamos, tuvimos foros y el padrón es simplemente un foro que te vas a exponer cuáles son las relaciones familiares. Y el defensor de oficio, que está por salir, por cierto, un librito que estamos haciendo sobre ese tema en particular, no habla de un perfil. Eso es lo más particular. Habla de especialización, que me parece sano en la defensoría de oficio, pero no habla de autonomía de presupuesto. Al contrario, le quita al Consejo del Instituto de la Defensoría Federal las posibilidades de elegir y evaluar quiénes van a ser ellos y lo manda a la escuela judicial. Me parecen cambios que están muy bien en la retórica y en la narrativa de la transformación. Al momento de hilar fino, y por eso me enojo, y les doy toda mi palabra, aquí no es una cuestión de fobias. Qué bueno que se muevan las élites y qué bueno que las familias judiciales se caigan. No, lo que hay que ser sincero es que en la nominación de la última ministra, quien ganó la última ministra, casada con uno de los contratistas favoritos del presidente López Obrador, a la toma de posesión fue Diego Fernández de Ceballos. No puedes hablar de un desmoronamiento
a partir solamente de reformas que no desarrollan en las leyes secundarias y que no predicas con el ejemplo, con otras nominaciones de ministros y de ministras, un cambio verdadero de acceso a la justicia a las personas que más lo necesitan. No creo que sean sutilezas o técnicas solamente cuestiones de abogados. Es algo que implica arrastrar el lápiz y realmente tocar cuestiones que no suelen estar dentro del panorama jurídico. Regreso contigo, Julia, al final del bloque, porque déjame escuchar también a otros colegas, si no, no nos va a dar tiempo. Pero retomo un punto, Jorge, que mencionaba Tito, y era el de la designación de ministras y ministros, ¿no? Durante muchos años he sido integrante de un colectivo que se llama Cortes sin cuotas ni cuates, en donde hemos visto justamente los vicios de la designación de las personas que son propuestas por quien ocupa la presidencia de México para llegar a la Suprema Corte. Vemos personas que llegan sin el currículum necesario, sin la experiencia, digamos, para poder ser ministro o ministro. Mencionabas el caso de Yasmín Esquivel, y bueno, también ahí lo juntaba Tito con el caso ahí del abogado litigante Diego Fernández de Ceballos, quien por cierto dicen que tiene una presencia, ya ha tenido una presencia muy amplia en la Suprema Corte de Justicia con muchos casos. Los puntos de la reforma del Poder Judicial del ministro Saldívar, ¿qué ves positivo? Tú decías que era el día más importante para la justicia en los últimos años. Sí, permíteme precisar que en materia de administración de justicia me parecía que era lo más importante, justamente por el peligroso precedente que se podía sentar y que evidentemente se sentó. Yo, discúlpenme, pero me estaba muriendo de la risa con la intervención del diputado Mier diciendo que había que optar entre la justicia y el derecho. Por el amor de Dios, ¿a qué falsos dilemas estamos jugando? Y ahí sí suscribo en sus términos lo que decía Tito, ¿no? Al final del día, si uno revisa toda la reforma, en materia de nepotismo hay muy poco. O sea, si la justificación es que solo el presidente Saldívar puede implementar la reforma, contras que lo pongan a él asesor especial de la reforma pues, después de que termine de ser presidente o alguna cuestión así. En lo que puedo coincidir hasta cierto punto con Julia es que antes de 2018 existía una captura hasta cierto punto del Poder Judicial, y creo, insisto, son preguntas de grado, en materia de actores fácticos económicos, sí. ¿La sigue existiendo? Sí. ¿La reforma va a evitar y va a romper esa captura? No, y está incrementando el grado que existía, porque también con Calderón y Peña había presión. Pero ese es un poco el problema, que López Obrador y la Cuarta Transformación no hay que entenderla como una ruptura de régimen, hay que entenderla como la peor manifestación y la manifestación más crítica de un régimen político gastado y agotado, y por eso me refería al peligroso presidente que se sentaba. Yo creo que ahí Saldívar, insisto, pudo haber mandado otro mensaje más enfático, no estoy en sus zapatos, entonces él optó por una postura más mesurada, que creo trata de preservar algo de la institucionalidad que prácticamente ya no hay en este país, pero ahí sí, insisto, y me voy un poco a lo que señalaba Tito, en materia de acceso a la justicia, o sea, yo creo que hay dos grandes pendientes en esta reforma. Me encanta lo del presidente, me encanta lo de la escuela judicial, pero los dos grandes faltantes, y si realmente se quiere tocar la captura del Poder Judicial y evitar que las élites sigan llegando como llegan, designación de ministros, eso, no lo tocaron porque convenía que al que va a reemplazar al ministro Franco siga habiendo cierta captura sobre él. Y tema de acceso a la justicia, en materia federal, el porcentaje, digamos, en todo el volumen que es justicia en México, lo que es amparo y quién puede promover un amparo, es probablemente el 10% en temas de administración de justicia en este país. Mientras no nos metamos a eso, no vamos a cambiar nada, y con todo respeto, esta reforma no busca cambiar eso. Vamos a escuchar ahora a María José, antes de regresar la palabra también a Julia para que pueda cerrar el bloque, pero adelante María José con tus puntos sobre la reforma y lo que han dicho tus colegas. Sí, gracias. Pues yo siento que es una reforma súper profunda y positiva, y lamentablemente, y lo lamento mucho, que se esté dando mucho auge al tema de la prórroga de Saldívar. Ese es un aspecto de muchos más importantes. Yo quisiera destacar que al haberle dado al Poder Judicial reformar y hacerlo desde adentro y hacer su iniciativa misma de qué se necesitaba cambiar, bueno o malo, se han cambiado cosas. Esto no había un antecedente. Claramente la Suprema Corte no tiene la facultad de hacer una iniciativa, por eso lo hace el presidente y la presenta como suya, pero es una reforma que se hace en el seno del Poder Judicial. Yo quiero destacar bastantes puntos que tiene la reforma a grandes rasgos. El primero es establecer mecanismos para que los jueces y magistrados pues tengan una mejor elección, que sean personas que lleguen al poder
porque realmente están capacitados para hacerlo y respetando la paridad de género, porque vemos muchísimos magistrados y muchísimos jueces que en su mayoría son hombres y no vemos paridad de género ahí. El segundo significa crear la ley de la carrera judicial para el acceso a todas las categorías, y esto quiere decir que existan concursos y mecanismos de elección. Anteriormente solo existían para jueces y magistrados, y ahorita lo podemos ver para secretarios de acuerdos, para secretarios directistas, de estudio y cuenta, actuarios, demás, ¿no? La reforma también implica la creación de plenos regionales de circuito, la creación de tribunales colegiados para las apelaciones, se reforma la ley orgánica, se reforma la ley de amparo para que no se quiten tanto tiempo en esto, se cambia el sistema de jurisprudencia, en fin, es un cambio trascendental que solo nos estamos enfocando en un punto. Yo sí lo veo positivo y yo sí creo que se puede acabar no solo con el nepotismo que existe, sino con la corrupción misma. Bien, finalmente Julia, y te pido por favor brevedad porque ya nos comimos el tiempo de este bloque también, evidentemente hay muchos puntos que destacar, pero en la tele el tiempo es un tirano. Mira, pues María José me robó un poco la palabra, estoy de acuerdo con ella, y solo para cerrar, decir que siempre las reformas son perfectibles, siempre, pero yo creo que es una sacudida política transformadora de las más importantes a las grandes élites del Poder Judicial, que yo creo que es importantísima, y sin duda Saldívar es un gran personaje para encabezar. Bien, bueno, déjenme hacer una pausa. Regresamos para hablar de otro tema que por cierto también ocurrió esta semana y que también tiene que ver con Procuración de Justicia, y es la nueva ley de la Fiscalía General de la República que fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas, propuesta por Ricardo Monreal en el 2020 y que busca para abrogar la ley vigente fruto del movimiento Fiscalía que Sirva. La nueva norma regresó al Senado luego de que se aprobaron cambios en 5 artículos de un transitorio. Regresamos después de ese tema justamente para hablar de estos puntos, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, y como les decíamos al principio del programa, ayer se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados la ley de la Fiscalía General de la República, pero con modificaciones, por lo que esta tendrá que regresar ahora al Senado. Vamos a ver de qué se trata en el siguiente contexto, pero por cierto es una ley que ya la apodaron como la Ley Gertz y que fue aprobada con el voto mayoritario de Morena y con algunos partidos que en teoría son oposición como Movimiento Ciudadano. Entonces regresamos después del contexto para discutirlo con los panelistas y las panelistas de esta noche. La nueva ley de la Fiscalía General de la República fue aprobada este jueves por la Cámara de Diputados. En lo general, el proyecto obtuvo 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones, y tuvieron que desahogarse 193 reservas ante el Pleno. La minuta fue regresada al Senado tras aprobarse modificaciones en los artículos 5, 13, 20, 40, 53 y el 10º transitorio con modificaciones. La nueva ley establece la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de la República, así como la organización, responsabilidades y función jurídica del Ministerio Público de la Federación. Señala también la autonomía de la Fiscalía General en lo que se refiere a la coordinación y colaboración con otras instancias nacionales e internacionales. Apunta que la FGR solo resolverá casos del fuero federal y que participará como entidad autónoma en los distintos mecanismos de búsqueda de personas y de atención a víctimas. Una de las modificaciones aprobadas es que puedan atraer casos del fuero común por su trascendencia social, porque no estén siendo debidamente investigados o a solicitud de las personas afectadas. Las víctimas también podrán hacer propuestas de líneas de investigación y presentar peritajes independientes. Cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, la FGR estará obligada a traer los casos, pero organizaciones ciudadanas y colectivos han insistido en que no son claras las obligaciones de la dependencia en materia de búsqueda y atención a víctimas y piden una ley que garantice la participación de las víctimas y no implique un retroceso en el acceso a la justicia. Punto y contrapunto. Jorge, pues voy contigo porque en efecto este tema tú lo has seguido muy de cerca como codirector de Justicia Transicional en México, pues les has dado mucho seguimiento y ayer yo leía y veía muchos comentarios en redes sociales, incluso algunos que decían ya que se acabe esta legislatura de pesadilla justo por estos temas. ¿Por qué preocupa tanto lo que ocurrió ayer? ¿Qué destacas? No, ya que se acabe este sexenio, por favor, mejor. Preocupa por un montón de cuestiones y va muy relacionado con el tema de hacer las leyes pensando específicamente en algunas personas. Es decir, desde 2008 se crea un sistema mucho más democrático, mucho más enfocado en la investigación, mucho más enfocado
en realmente administrar justicia. En 2013 se declara la autonomía de las fiscalías y en 2018 por fin se logra pactar una ley hecha mucho con demandas de sociedad civil, pero particularmente demandas de las víctimas y su experiencia en terreno, particularmente en materia de desaparición. Y lo que logra esto es democratizar la construcción de la política criminal mediante un consejo de participación. 2, robustecer los derechos de las víctimas. Y 3, y muy importante, flexibilizar la investigación. Esto es dejar de pensar en Seido y tú llevas temas que solo pasan en tal lugar o en tal materia, sino entender que el fenómeno delictivo es mucho más complejo y pasa de manera, digamos, atendiendo a fenómenos. Y la ley del 2018, la que se abroga ayer, permitía hacer eso. ¿Qué pasa? Que llega un señor al que no le gusta, este señor, el otro hombre que está en Palacio Nacional, dice: voy a poner a mi cuate Gertz Manero, un tipo que no entiende del nuevo sistema de justicia penal, a encargarse de la fiscalía del siglo XXI. Un señor con una visión del siglo XIX, que obviamente no le gusta esta ley, la tiene un año y bajo la excusa de que tenía que presentar un diagnóstico, el cual nunca presenta, propone una ley que, si uno hace el comparativo, se parece mucho más a la ley orgánica de la PGR de 1980 que a la ley de la fiscalía que se abrogó. Por ahí hubo mucha discusión, particularmente con Movimiento Ciudadano, entre que se habían metido a salvar algunas reservas y que habían dado la batalla por garantizar algunas cuestiones, pero visto en su conjunto, yo creo que ahí lo expresó muy bien Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda. Esta ley ponía en entredicho el tema de acceso a la verdad y la justicia. En materia de impacto, me parece mucho más peligroso lo que pasó ayer con Fiscalía que lo que pudo o no haber pasado con Poder Judicial y con Saldívar incluso. Y lo que hace es básicamente dejar en el desamparo a las víctimas, ¿no? Yo veía ayer, y tengo que decir su nombre, a Grace Fernández, una de las, en este caso, hermanas, buscando a su hermano desaparecido, gritando y de verdad reclamando que se les tome en serio, y ahí se llame PAN, PRI, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, lo que sea, aunque en este caso PAN, PRI y PRD votaron en contra. De verdad, hay demasiadas víctimas, y no me refiero solo en volumen, en reserva moral en este país para tan poca clase política. Y eso es el nivel de importancia de la 4T, probablemente con el mayor tema en la agenda, el tema de impunidad y el tema de romper redes de corrupciones y violaciones graves a derechos humanos. María José, contrapunto o punto, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que acabas de decir nuestro querido Jorge? Y sobre todo con el tema de qué le queda debiendo la 4T a las víctimas, porque en efecto, pues los colectivos de víctimas estuvieron emitiendo muchos boletines, muchas organizaciones diciendo que esto era un retroceso enorme. Mira, yo sí coincido un poco con Jorge, no en el sentido de que es una encomienda del presidente, sino porque la Fiscalía ya es de manera autónoma, pero sí se parece muchísimo lo que se quiere reformar con la de 1934, demasiado. Yo siento que tiene un modelo muy jerárquico, muy vertical, súper burócrata, donde existía una subprocuraduría, departamentos de atenciones, donde por oficio se tenía que pedir cosas, donde existían direcciones generales, delegaciones, y donde te aleja mucho más la Fiscalía General de las fiscalías locales, donde realmente está el problema. Y en el 2018 lo que se hace es, pues esto, ¿no? Caminar junto con la víctima, darle una seguridad a la víctima, procurarle justicia, una rendición de cuentas, que se sintiera acompañado durante su proceso. Siento que el Sistema Nacional de Búsqueda implementaba muchas instituciones para pedir explicaciones y era lo ideal y lo que se necesitaba y lo que se necesita en este momento después de lo que nos dejó la oposición, que tampoco hay que quitarle el mérito, que venimos de una racha por ellos. Entonces, en este sentido, siento que se tiene que transformar, pero para mejora. Las leyes no pueden ser retroactivas, no puedes violentarle el principio de seguridad jurídica que nosotros tenemos, es un derecho humano, siempre tienen que ir adelante y conforme de las fechas que estábamos mencionando, estamos pareciendo que vamos para atrás y que los derechos humanos en vez de avanzar estamos retrocediendo. Yo sí creo que es necesario que siga un acompañamiento de víctimas, que bueno, ahora se votó en Cámara de Diputados que no va a ser así, pero no estoy de acuerdo con esta nueva ley. Veamos ahora qué opina Tito, que también ha estado siguiendo el tema y que evidentemente también estoy seguro, Tito, que para ti también es regresiva, pero ¿por qué no te concentras un poco más a explicar a la gente por qué nos debería preocupar tanto, o en caso de que, no sé, a lo mejor estás a favor de estos cambios, pero no lo creo? No, muy en línea con como lo que dicen mi compañera y mi compañero.
La verdad que a mí me resulta, ahora que decía María, en relación a que las reformas son perfectibles y es lo posible y lo deseable, me recordó mucho a Álvarez Maínez, ¿no? Haciendo esta apología de lo que se votó ayer, ¿no? Bueno, pues es para evitar estas cosas poco a poco y demás. Y yo creo que justo en eso que se mencionó al principio, cualquier reforma al sistema de justicia en México debe de poner en el centro a las víctimas. Lo que ayer sucedió, yo creo que Jorge lo ha explicado bastante bien, sí es un retroceso en este sentido, desde los foros por la paz. ¿Se acuerdan cuando Durazo andaba por todo el país escuchando víctimas, recogiendo peticiones? Parecería que esto se difuminó, ¿no? Y en todo caso, lo que parecería que una fiscalía, que es a cuentagotas. Yo quiero ser muy enfático en esto, y también con los 2 años que están defendiendo al ministro Saldívar. Modificar la Constitución no cambia la realidad, es mucho más complejo. Esto implica leyes secundarias, operadores, un cambio generacional, cultural y demás tal, que difícilmente lo vamos a hacer si empezamos con estas reglas hechas a la medida y hechas de manera bastante atropellada. Para terminar quizá, y esto sí en un afán, pues no de defensa, simplemente de ampliar un poco el panorama, y quizá me llama el terruño, yo creo que lo de ayer sí presenta una óptica, como bien dijo Majo, una óptica muy chilangocentrista, una óptica muy enfocada en el centralismo. Los grandes problemas, muchos más graves, pasan por las fiscalías estatales, cosa, ¿sí?, que parecería que distintos gobernadores de oposición, de Morena, de cualquier partido político, no entran en el radar. Cosa que la reforma judicial tan transgresora y tan profunda que están diciendo, sinceramente, no entra al tema de la justicia local. Si queremos empezar realmente a dar pasos en un sentido de las víctimas, vamos a dejar esta visión centralista de la justicia en México. Bien, finalmente te escuchamos a ti, Julia, y les prometo que hagamos una mesa exclusivamente sobre este tema de las víctimas y la nueva ley, porque el tiempo huele, casi se nos está acabando ya. Pero adelante, Julia, últimos comentarios sobre esta reforma. Sí, bueno, primero yo creo que discrepo con Jorge, yo creo que va a faltar tiempo a este gobierno para la profundización de la transformación. Después, yo creo que hay un falso dilema que la oposición lo ha querido poner de esta forma, como si la cuarta transformación estuviera en contra de las víctimas. O, por Dios, yo creo que este gobierno ha sido de los más sensibles a las demandas de las víctimas, y yo creo que es muy injusto y muy poco atinado a la realidad. Y es como repetir una mentira que miles de veces, que se hace verdad, pero con cero análisis de por medio. Y yo creo que también hay que tener mucho cuidado que cuando hablamos de víctimas, hablamos a veces como si fuera una masa heterogénea, que yo creo que es muy poco respetuoso tratarlas de esa manera. Yo creo que las víctimas son lamentablemente muchas personas, y son grupos colectivos muy heterogéneos con muy diferentes perspectivas. Entonces yo creo que habría que empezar a dejar de hablar de las víctimas como un solo ente, como si solo pensáramos de una sola forma. Yo creo que también este gobierno ha destinado, y lo dijo el presidente desde el primer día de su gobierno, recursos ilimitados para el tema de las víctimas, y pues ahí está el decreto del 5 de diciembre para crear la comisión presidencial para atender personalmente, mensualmente, el tema de Ayotzinapa. Por último, hay que hacer una crítica constructiva. La ley recientemente abrogada se creó un poco a las espaldas de la Fiscalía, y eso es lo que más reclamaba el ahora fiscal y muchas de las personas que están dentro de la Fiscalía. Entonces, yo creo que lo que hace principalmente esta nueva ley es tomar en cuenta las necesidades de la Fiscalía, aunque sin duda, a mí me preocupa todavía el tema del Sistema Nacional de Búsqueda. No queda claro, aunque se reforma, veremos qué pasa en el Senado, pero sigue siendo con cierta autonomía la incorporación de la Fiscalía, es lo que más me preocupa a mí. Bueno, pues espero que se puedan comprometer para que revisemos esos temas cuando llegue la discusión también legislativa al respecto, y ojalá que podamos repetir esta mesa de lujo. Déjame hacer una pausa, regresamos para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de esta noche, así que no te vayas.
Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Te llegó una invitación para que cambies el color de tu WhatsApp. Una nueva versión llamada WhatsApp Pink o WhatsApp Rosa se ha popularizado en las redes sociales. En grupos de chat circula un mensaje con la liga para descargarla y la promesa de que la aplicación se volverá rosa. Pero ten cuidado, esta no es una versión oficial, ni siquiera una actualización de WhatsApp. El archivo que se invita a descargar en realidad es un malware, un programa malicioso que envía una respuesta automática a cualquier mensaje que recibas en WhatsApp, pero también en otras aplicaciones de mensajería como Signal, Skype, Viber o Telegram. El mensaje automático de respuesta es una invitación para que tus contactos también descarguen la aplicación. Según personas expertas en ciberseguridad, aunque esto es lo único que hace hasta ahora, podría tratarse de una versión de prueba para desarrollar un sistema mucho más peligroso a futuro. Por ejemplo, uno que pueda robar la información de tu celular. Así que ten mucho cuidado con las aplicaciones que descargas para evitar poner en riesgo tu información. Descarga aplicaciones solamente desde tiendas oficiales de las apps. Otro peligro que debes evitar es el del contagio de SARS-CoV-2. Seguimos en pandemia y te hayas vacunado o no, recuerda que puedes propagar el virus si no tomas las medidas esenciales que te decimos siempre, como lavarte las manos bien y con frecuencia, mantenerlos a una distancia, ventilación de espacios cerrados y sobre todo, si vas a salir, utilizar un cubrebocas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Tito. Bienvenido. Espero que sea la primera de muchas. Igualmente, Julia, qué gusto saludarte, Jorge, de nueva cuenta, y también a ti, María José. Gracias. Bonito fin de semana. Cuídense.